Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador, porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. En la Sergio. Hola sergistas, bienvenidos a Aula 4.0, el espacio de clases abiertas de la Universidad Sergio Arboleda para aprender más acerca de la cuarta revolución industrial y todos los desafíos del mundo 4.0. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, ella es la docente Laura Gómez Bermeo. Laura es matemática, especialista en matemáticas aplicadas y cuenta con una maestría en educación, liderazgo y gerencia. Además, por supuesto, de ser docente de nuestro programa de matemáticas. Pero hay algo que hace muy especial a Laura y es que es egresada sergista. Entonces, Laura, bienvenida. Hola, Caro, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a todos y todas las que se están conectando en este momento. Laura, cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria en la Sergio. Primero como estudiante, ahora como docente. ¿Qué te ha dejado este recorrido? Uf, mucho. Yo entré a la Sergio sin esperar todo lo que me pasó. Yo estudié ahí mi pregrado y la especialización y fue ahí donde empecé a conocer todas las matemáticas, todas las aplicaciones y también a enamorarme de la educación. Yo cuando iba a graduarme del colegio no quería ser profesora y ahora me encanta ser profesora. Entonces, pues todo esto lo vine aprendiendo de mis maestros y de mis maestras en la universidad. Y pues ya llevo allí bastante tiempo. Me gradué y seguí en la universidad siendo joven investigadora de Colciencias en un proyecto sobre redes y matemáticas y comercio internacional. Y bueno, pues ya también ahora trabajo en el tema de investigación, en matemáticas aplicadas y en educación matemática, trabajando pues en diferentes proyectos de innovación educativa para hacer las matemáticas un poco más amenas para los estudiantes. Laura, una pregunta. Las matemáticas son un área de conocimiento dura, ¿no? ¿Cómo se articula o cómo en la Sergio tú pudiste articular esto al humanismo? ¿Cómo es esa relación? Bueno, en la charla de hoy vamos a ver algo muy importante porque realmente las ciencias no son apartadas de nuestra realidad y por ende tienen un papel fundamental en el desarrollo social de las comunidades y de las sociedades. En la Sergio particularmente, pues todo el tema del humanismo yo lo viví en mi escuela, en matemáticas, donde somos todos como una gran familia. Yo crecí, digamos que con la libertad de poder hablar con mis profesores, con los directivos, que siempre estaban como muy atentos a nuestro proceso de aprendizaje y pues digamos que trabajando en diferentes proyectos que teníamos de proyección social con poblaciones vulnerables, fue que yo decidí hacer todos mis estudios de posgrado en el tema de educación. Bueno, Laura, pues qué dicha que estés hoy en esta sesión de Aula 4.0, que como les digo es un espacio abierto para que ustedes compartan con sus amigos, familiares, las personas que quieran saber más acerca del mundo 4.0. Les recuerdo que este es un espacio que evoca la dinámica de una clase normal. Luego, entonces, si ustedes tienen preguntas en el desarrollo de la sesión acerca de algún concepto que Laura mencione o no entienden alguna idea que ella está desarrollando, pueden enviarnos, por favor, sus preguntas al chat y nosotros se las transmitiremos a Laura para que ella en la marcha vaya resolviendo estas preguntas.
Entonces, con esto, Laura, muchas gracias por estar aquí. Te doy la palabra para que iniciemos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias, Carolina. Bueno, voy aquí. Listo. Bueno, entonces hoy digamos que en esta clase virtual, aunque realmente mis clases, yo creo que si hay algún estudiante conectado sabe que yo estaría hablando mucho con ellos y digamos que por eso si tienen preguntas, comentarios, pues vamos a estar súper atentos a las que tengan. Podemos hacer como algunas pausas o al final, pero digamos que esta charla tiene un título incluido que es Machine Learning. No se vayan a escapar o asustar porque ven este nombre que se ha vuelto muy común y que también puede, digamos que uno esperar que sea algo difícil de entender. Sí es algo que tiene, digamos, detrás un soporte teórico muy importante, pero hoy no vamos a hablar de lo técnico. Hoy va a ser una charla más podemos ver el Machine Learning en nuestro día a día y seguramente va a estar muy cerquita de ustedes todas estas aplicaciones. Entonces, bueno, pues ya Caro me presentó, yo soy Laura, soy docente, trabajo en todo el tema de educación, de divulgación, de visualización de datos y bueno, pues aquí estoy hoy acompañándolos. Recientemente también me metí en la vaca loca de hacer un canal de YouTube, así que también puedo ser una youtuber principiante. Si quieren ir a ver algunos videos sobre temas de COVID, bueno, muchos temas como de matemáticas para todos, no nada técnico, no estoy explicando en ningún momento casos de factorización, nada, todo muy aplicado a nuestro entorno. Pueden ir a mi canal que es 123 por Laura. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, quiero saber que ustedes vayan de pronto pensando y vayan viendo eh, estos, en las últimas 24 horas, quienes han usado de pronto Netflix, quienes han de pronto usado Waze o el Siri o Google, si tienen un Google Home, si de pronto alguien lo ha usado o nada más hacer alguna búsqueda en Google o si de pronto entrando a sus redes sociales les han salido algún tipo de publicidad, por ejemplo en Facebook, ahorita que estamos transmitiendo por Facebook, si a alguien le ha salido de pronto una publicidad por Facebook o en su Instagram o en su Twitter, y a veces son cosas como que uno acaba de pronto de conversar con alguien, como, oiga, estoy buscando un apartamento y empiezan a salir ofertas de apartamento. Entonces vamos a ver cómo todo eso está muy conectado con las matemáticas y con el Machine Learning. Y bueno, además de otras aplicaciones que seguramente no han usado en las últimas 24 horas, pero de pronto en el último mes o en el último año, haciendo compras por internet, de pronto pidiendo un préstamo, un seguro de vida o también un crédito, haciendo compras de pronto por Instagram, por Facebook. Entonces todo esto va a estar también súper conectado a lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues vamos a empezar con el término que nos atrae acá y es también mucho de lo que yo he estudiado y es el término del aprendizaje. Entonces, Machine Learning o aprendizaje de máquinas, pues si nosotros digamos que empezamos a ver el término formal de aprendizaje, pues es la adquisición de conocimiento o de habilidades a través del estudio, la experiencia o que digamos de alguna manera son enseñadas. Entonces, digamos que el Machine Learning viene justamente con todas estas características de aprender, del aprendizaje y también tiene que ver un poco con nuestro aprendizaje como humanos, como personas. No sé si han visto esta caricatura y es mucho como
los niños y las niñas, como nosotros aprendemos mucho de la imitación. Entonces, pues, si vemos a nuestros papás leer, tal vez nosotros seamos mejores lectores, pero si los vemos pegados a un celular todo el tiempo, pues tal vez queramos estar ahí también todo el tiempo. Entonces, nosotros aprendemos bastante por imitación, los animales también lo hacen. Y digamos que, bueno, aquí va una anécdota muy chistosa. Cuando yo era pequeña y no sabía leer, yo me aprendía como los logos de los diferentes como establecimientos comunes que yo veía. Y este fue uno que me aprendí. Entonces yo de alguna manera engañaba a mis papás, a mis tíos, como haciéndoles creer que yo ya sabía leer. Y entonces cuando veía un logo de, en este caso de Pintuco, entonces yo hacía que leía y decía como Pintuco. Pero la verdad es que yo no sabía leer, simplemente yo me había aprendido el logo y sabía que ahí decía Pintuco. Eh, También, digamos que eso hace parte del aprendizaje. Nosotros aprendemos, por ejemplo, el abecedario, digamos que de alguna manera viendo las formas de las letras y identificando cuando yo veo una forma parecida a la A, pues que esta es la A y así sucesivamente. Es decir, nosotros aprendemos también mucho como de recrear lo que veamos, de asociar también y de ir identificando como lo que nos va rodeando. Y también pues no somos los únicos, como les decía, los animales también aprenden, pues los perritos aprenden sus trucos, ojalá yo tuviera el perrito de la izquierda que me estuviera barriendo, y bueno, uno más cool que estuviera leyendo a mi lado. Pero pues digamos que a lo que voy con todo esto es que el aprendizaje también incluye, por ejemplo, incentivos. Entonces, los animalitos generalmente aprenden trucos cuando uno les da ciertos incentivos. Vamos a ver que las máquinas también tienen ciertos incentivos y que hace parte de todo el proceso del aprendizaje de máquinas o del machine learning. Digamos que hay muchas maneras de pronto de describir el machine learning o de definirlo. Esta es una, y quiero que hagamos énfasis en la fecha. Digamos que ya más adelante voy a decirles, pero uno creería que machine learning es algo súper nuevo, como de hace un par de años, pero la verdad es algo que tiene varias décadas de desarrollo atrás, no es algo muy nuevo y por eso, digamos, este autor, Arthur Samuel, en 1959, más o menos definió el machine learning como un área de estudio que brinda a los computadores la habilidad de aprender sin que se les programe explícitamente el hacerlo. ¿Listo? Y bueno, pues digamos que ahora está muy de moda todo el tema de Machine Learning. En esta caricatura vemos cómo las máquinas aprenden y nosotros, por el contrario, estamos ahí como en un loop, viendo todo el tiempo como redes y ya. Digamos que tiene esta caricatura, por otro lado, nos lleva a lo que les decía. El Machine Learning no es algo de hace un par de años, ha tomado relevancia en las últimas 2 décadas, pero tiene más de 50 años de trabajo. Y todas, digamos que sus bases están en la estadística. Digamos que ahora ha tomado un poco más de relevancia porque existe la tecnología que pueda soportar un poco mejor todos estos procesos y modelos, pero digamos que si uno se va muy al fondo, pues es pura estadística que a veces la ponen muy bonita y le dicen machine learning. Y digamos que siguiendo en la definición de, bueno, ¿qué es el machine learning? Pues básicamente es un método, una técnica que tiene unas bases matemáticas y que me permite, después de unos procesos como entrenamiento, testeo y ajuste, hacer predicciones.
pero pues digamos que no son predicciones como las que ha hecho Los Simpsons en sus diferentes capítulos con los diferentes acontecimientos del mundo, ni tampoco es la predicción en una bola de cristal en la que nos adivinan cosas demasiado generales y que de alguna manera nosotros empezamos a asociar con lo que podría pasar, y tampoco tiene que ver con ningún horóscopo que por cierto pues digamos que no afecta nuestras vidas ningún movimiento de estrellas o planetas. El Machine Learning, entonces, digamos que tiene ciertas como divisiones o subáreas, un aprendizaje supervisado que básicamente, como les decía, no va a ser tan técnica esta charla y lo que nos interesa mucho es ver los 10 ejemplos, pero quiero como que tengan en su cabeza un poco esta estructura, y es que tenemos el aprendizaje supervisado, que básicamente es que yo le doy a la máquina un conjunto de datos con el que ella pueda entrenarse. Por ejemplo, yo le voy a dar un conjunto de fotos de gatos y de perros y le voy a decir, estos son los gatos, estos son los perros, y ella, digamos que la máquina va haciendo asociaciones, por ejemplo, de píxeles parecidos a los perros, entre los perros, o digamos que algunas características que la hagan a ella ir aprendiendo para cuando yo le muestre una foto y le diga esto es un perro o un gato, ella después de todo este entrenamiento puede identificar. Entonces, por eso en el aprendizaje supervisado está todo el trabajo que se hace en clasificación. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, clasificación de imágenes, de fotografías, de rostros, diagnóstico en el tema de salud, fraude en compras. Bueno, les estoy adelantando unos ejemplos, pero esto hace parte de todo como la subárea de Machine Learning en el tema supervisado. También digamos que hay temas de regresión, que esto digamos que es pura estadística en la que yo puedo estimar, por ejemplo, expectativa de vida de cierta población o comunidad en un país. Puedo hacer también, digamos, predicción del clima, no en Colombia, ya que estamos muy en el trópico, pero digamos, cuando viví en Inglaterra funcionaba muy bien el tema del clima, y todo como el tema más o menos predictivo basado en datos históricos puede hacerse a través de regresión, que a su vez hace parte como todo el tema de aprendizaje supervisado. Por otra parte, hay otra clase de Machine Learning que es el aprendizaje no supervisado, y es básicamente cuando yo le doy los datos a la máquina y espero, digamos, que ella sola identifique estos patrones y aprenda. Entonces, digamos que aquí tenemos todo el tema de clustering y de reducción de dimensionalidad, que tiene, por ejemplo, que ver con la visualización de datos y todo el tema de identificar mercados, por ejemplo. Y por otra parte tenemos el reinforcement learning, que tiene que ver un poco con, por ejemplo, los juegos de inteligencia artificial y toma de decisiones en tiempo real, que es básicamente cuando yo empiezo a reforzar lo que la máquina ha podido aprender desde la experiencia. Entonces, digamos que teniendo un poco esto en nuestra cabeza, digamos que esta gráfica tiene que ver más con el aprendizaje supervisado. La mayoría de ejemplos que vamos a ver quizás sean de aprendizaje supervisado, y es básicamente yo tengo los datos, los importo, los proceso, hago un modelo de entrenamiento, la máquina se entrena, aprende, y después yo le pido que haga cierta predicción, que me dé un dato de salida de predicción, y pues esto todo se puede visualizar. Ahora sí, pues entonces lo prometido, y lo prometido son 10 ejemplos, así que vamos a ver 10 ejemplos en los que hay Machine Learning y que seguramente la mayoría de nosotros ha usado, para que la próxima vez que los veamos, pues seamos más conscientes de que las matemáticas, y en este caso, pues
todo el tema de la Revolución 4.0 pues ya está aquí con nosotros. La primera, entonces, el primer ejemplo, pues son las recomendaciones de películas y de productos. No sé si ustedes se han fijado, yo creo que sí, en Netflix o también en Prime Video, Disney Plus o otras plataformas de streaming, pues digamos que a uno le sale estas recomendaciones. Entonces, este es mi Netflix. El Paw Patrol es porque, bueno, mi primita que estaba viendo, yo no veo Paw Patrol, aunque lo vería porque son unos cachorritos adorables, pero, por ejemplo, estas son las recomendaciones que me hace Netflix al ver la serie de The Queen's Gambit. Entonces me hace estas recomendaciones de películas o de series que básicamente Netflix ha aprendido, la máquina ha aprendido a hacerlas. Entonces, ¿cómo las ha aprendido? Pues digamos que tiene diferentes entradas de datos de, por ejemplo, qué tipo de personas ven ciertas películas, a qué hora, y empieza a relacionar, por ejemplo, todos aquellos que hayan visto The Queen's Gambit, que otras han visto, y empieza como todo a formarse como unas intersecciones hasta que llegan unas recomendaciones que tienen que ver también de pronto con otras películas o series que yo haya visto, que me gusten, y por eso digamos que me recomienda todas estas. Por ejemplo, de todas estas, a mí me gustan 4 de estas, la otra no la he visto, lo cual quiere decir que además es bien, digamos que es bien ajustado el algoritmo, no me va a salir algo muy extraño de lo que yo espere o de mis gustos, sino que las recomendaciones son muy acertadas. Esto porque, digamos que una vez más, la máquina ya tiene muchos datos, millones de todos los usuarios que tienen, de todo lo que ven, a qué hora lo ven, de pronto si dejan de ver algo, en qué momento dejan de verlo, en qué horas del día lo ve o qué días del mes ve. Entonces, ya la máquina tiene bastantes datos que permite decir, bueno, si esta persona vio esta serie, entonces recomendémosles estas otras. Entonces, este es como el primer ejemplo. Netflix, y también tiene que ver con la recomendación de productos. No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando uno va a hacer compras en Amazon, me ha pasado también incluso en Home Center, que uno va a comprar algo y le sale como, bueno, aquí hay otras recomendaciones para ti. Por ejemplo, uno va a comprar algo y le sale, ahora todo lo que me sale a mí es como cosas de casa. Entonces, estas recomendaciones, una vez más, vienen de, bueno, otras personas ya han comprado el producto que yo compré, entonces esas otras personas pudieron también haber elegido esto, y también de pronto de mi historial de compras está esto. Entonces, pensemos que a las máquinas se les da, por ejemplo, una base de datos de muchos compradores que han comprado diferentes artículos con diferentes características, y así cuando llega un nuevo comprador, pues la máquina puede de alguna manera predecir con estas características que tiene este comprador, por ejemplo, que sea yo, que sea una mujer de 31 años que vive sola, bueno, como con diferentes características, empieza entonces a hacer este tipo de recomendaciones. Entonces, este primer ejemplo lo que nos dice es que estas recomendaciones no son para nada aleatorias, tienen, digamos que, mucho trabajo detrás, y es todo el tema de Machine Learning que tienen como estas empresas como Amazon y Netflix, que permite que sus clientes, digamos, tengan este tipo de recomendaciones. Cada vez, digamos, que se va ajustando mucho más porque van teniendo mucha más información. Entonces, digamos que se va entrenando mejor, se va ajustando mejor y puede tener mejores recomendaciones que permitan que el usuario, claramente, como es en el caso de Amazon, haga muchas más compras. Más adelante vamos a ver unas estadísticas, por ejemplo, de cómo está ahorrado dinero, y también le ha ahorrado tiempo a los clientes en las diferentes plataformas.
El segundo ejemplo, entonces, son aplicaciones de tráfico y mapas. Yo les pregunté si en las últimas 24 horas de pronto habían usado Waze. Yo usé, por ejemplo, este mapa que está a la derecha, que lo usa mi aplicación del reloj, que es de una empresa que se llama Garmin. Entonces, este fue un recorrido que hice corriendo y entonces me está diciendo básicamente en este mapa dónde corrí más rápido, dónde corrí más despacio, dónde de pronto hice algún tipo de stop. Y digamos que todas estas aplicaciones, si ustedes han alguna vez navegado, no con Waze, sino por ejemplo con Google Maps, en Google Maps el trayecto se pinta de varios colores. Entonces, como blue, el azul es el color que me está indicando como que hay poco tránsito. Amarillo es como que hay tránsito, pero digamos que es manejable, y cuando está en rojo es cuando hay mucho trancón. Digamos que todos estos mapas tienen aplicaciones de Machine Learning detrás, porque digamos que se alimentan de muchos datos. Entonces se alimentan, por ejemplo, de dónde estás tú, pero también de dónde están otros usuarios, de cuál es el promedio de velocidad. En el caso, por ejemplo, de Google Maps, pues él ya tiene un conjunto de datos con el que se ha entrenado, en el que diariamente también se va alimentando, en el que te está diciendo más o menos en este día, otros días cómo ha sido, a qué velocidad se puede andar máximo, mínimo o en promedio en esta calle. Entonces, estas aplicaciones también manejan todas estas predicciones de tiempo, ya que pueden alimentarse de todos estos datos. Incluso, pues aquí en Bogotá no me ha pasado tan bien, pero cuando vivía en Inglaterra, las aplicaciones como Google Maps me decía en cuántos minutos iba a pasar el bus. Y digamos que todo esto también se hacía con la predicción de más o menos ellos ya saben y ya cuentan con los datos de cuántos buses diarios en cada día de la semana están, más o menos con cuál intervalo de tiempo vienen, a qué velocidad están, por qué calles vienen y cuál es la velocidad de estas calles, etcétera, etcétera. Entonces, estas aplicaciones de tráfico y y general de mapas se alimentan de los datos y hacen uso de métodos de Machine Learning. Y digamos que, bueno, no sé si han visto este meme, básicamente es como de Jerusalén hasta donde tenían que ir todos los que siguieron a Moisés y que duraron 40 años según la historia. Y cuando uno pone en Google Maps, pues serían 6 días. Entonces, el riesgo de no hacer uso de estas aplicaciones digamos que ya digamos, en nuestros días ya están mucho más presentes, pero el riesgo siempre está en que si no las usamos podemos demorarnos mucho más, como en este caso. Vamos a la aplicación número 3, al ejemplo número 3, que son predicciones de precio en viaje. Entonces, así como las aplicaciones tienen los mapas, pues digamos que este no es el único ejemplo en el que estas aplicaciones usan Machine Learning. Hay otro ejemplo y es en el tema del precio. Entonces yo voy a ir, esto es muy nuevo, digamos que nosotros hasta cuando llegaron las aplicaciones podíamos saber eso. Antes incluso si parábamos un taxi y si nos paraba y si nos llevaba, uno le preguntaba más o menos cuánto valía llevarme de aquí hasta la universidad, por ejemplo, y la respuesta era que lo que marcaba. Ahora con estas aplicaciones, pues incluso las aplicaciones de taxis tienen unas tarifas estimadas. Y esto, digamos que viene de todo un trabajo de aprendizaje de máquinas, de cómo la máquina con un conjunto de datos que se viene alimentando día a día, de las horas, los días, incluso el clima, las horas del día, las personas que están afuera, el número de carros, cuántos de pronto de pico y placa, todo esto de incluso las aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, todas estas también tienen variables, por ejemplo, como la competencia, si a uno
le parece, por ejemplo, la percepción del precio del usuario también juega en esto de los precios dinámicos, se tiene en cuenta dentro del modelo. Entonces, digamos que predicción de cuánto me va a valer un viaje de aquí a allá, eh, y que generalmente es muy ajustado, es decir, pocas veces es mucho más de lo que digamos que se predice a través de la herramienta o mucho menos. Eh, digamos que esto ayuda y también tiene todas, digamos que las bases en Machine Learning. Vamos a esta que me gusta bastante porque me pasa constantemente con mis amigas. Ya a esta edad hablamos de cosas de la casa. Entonces, en este ejemplo voy a hablar de la publicidad en redes sociales, de la que todos, o bueno, la mayoría, o al menos yo, digamos que soy muy propensa. Y es pues el tema de la publicidad. Entonces, hagan de cuenta, voy a contarles esta situación que no es para nada, digamos que no es para nada hipotética, es una conversación que he tenido. Entonces, por ejemplo, estaba hablando con mi mejor amiga y pues básicamente mi comentario fue que estoy cansada de barrer, porque realmente estoy cansada de barrer, y que quiero una aspiradora robot desesperadamente. Todo esto es cierto, quiero una aspiradora robot. Mi amiga me responde que ella también, y después yo hago una búsqueda en Google buscando aspiradoras robots, más o menos sabiendo qué precio hay, más o menos cuánto tengo que ahorrar, más o menos qué es lo que tengo que pedirle al niño Dios este año. Y bueno, busco esto en Google, le paso a ella, digamos, una foto por la red social que estamos hablando, WhatsApp o Facebook, y de repente abro Instagram, digamos que ya terminamos de hablar del tema, abro Instagram y empiezan a salirme aspiradoras robots. Entonces, compra esta aspiradora robot. Abro Facebook y me sale también las aspiradoras robot, promociones de aspiradoras robot. Abro YouTube y me salen aspiradoras robot. Y aquí es donde muchos de nosotros en algún momento hemos pensado como nos están escuchando, no tengo que tapar, bueno, diferentes cosas, y la verdad es que nosotros mismos les hemos dicho a través de los datos que nosotros damos qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando, y pues el algoritmo y Machine Learning hacen que todo esto nos llegue y nos bombardee al tiempo. Entonces yo hice esta búsqueda en Google y Google ya supo que yo estaba buscando una aspiradora robot. Entonces Google, como tiene muchas empresas a las que de alguna manera su negocio es justamente decirle, esta persona quiere esto, está buscando esto o necesita esto, pues entonces de esa manera empieza toda la publicidad a rodearme sobre aspiradoras robot. Lo que no sabe Google es que no tengo el $1.000.000 para comprarme la aspiradora robot y que estoy esperando que mi mejor amiga o el niño Dios o alguien me traiga la aspiradora robot. Estas publicidades son muy constantes. Estas son todas publicidades, por ejemplo, de Facebook, de Adidas. A mí me pasa mucho que yo entro, por ejemplo, a Adidas, veo unos tenis, pero digo como, no, ahorita no tengo el plata, o Laura, ahorita no puedes hacer compras. Lo cierro y estos tenis me persiguen en todos lados. Entonces, debo admitir y confesar que muchas veces he sucumbido ante esta presión de las redes sociales y termino comprando algo de lo que ya he visto antes y que está tantas veces que me lo muestra que lo veo, o incluso videos o películas que me pasa que no me interesan en un principio, pero como que me las pasan en todos lados, como que digo, voy a verla, a ver qué es. Entonces, todo esto tiene que ver también con Machine Learning, cómo se conecta todo con nuestras redes sociales, y no es que en ningún momento haya un micrófono escuchándonos, sino que voy a decirles más adelante, pero
nosotros todo el tiempo somos datos y nosotros todo el tiempo estamos dando la información y esta información pues entonces entra como en todos estos conjuntos de datos de entrenamiento de los diferentes modelos de las diferentes empresas para justamente cumplir su cometido y es que nos vendan y nosotros compremos. Vamos a la aplicación número 5 y es la prevención de fraude electrónico. Entonces, todo va ligado, ¿no? Entonces, Laura ya, pues todavía no le alcanza para la aspiradora, pero de pronto para ese par de tenis. Adidas, entonces, pues entra y hace, digamos que la compra de electrónica. No sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo, yo el año pasado hice compras en Black Friday en Estados Unidos y lo que hizo el banco, lo primero que hizo el banco fue llamarme después de una compra, decirme como, hola Laura, nos comunicamos de tu banco, tal, queremos saber si tú realizaste esta compra, porque digamos que de alguna manera la máquina dijo como, uy, no es tan frecuente que Laura haga este tipo de compras en Estados Unidos, además está en Colombia, no es por ejemplo, no es un valor usual de lo que ella gasta en su tarjeta de crédito y genera una alarma que hace que el banco, digamos que haga una prevención de fraude electrónico y confirme conmigo si realmente yo hice o no esa compra. Eso digamos que hace que ellos puedan hacer prevención de fraude electrónico. Un ejemplo de una empresa que tiene un desarrollo al respecto en Machine Learning es PayPal. Y que digamos que en estos momentos de cuarentena, de virus, en los que muchos hemos tenido que hacer compras virtuales, una de las preocupaciones más grandes, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones de los proyectos de mis estudiantes, es que las personas les da miedo todo el tema de seguridad electrónica al momento de los pagos. Entonces, digamos que Machine Learning ofrece un trabajo al respecto en el que las empresas pueden ofrecer compras de manera más segura. Igual los bancos también digamos que tienen desarrollos al respecto con la idea de que no tengan tantos fraudes y digamos que para ellos también es una forma de blindarse ante ellos. El ejemplo número 6 son los chatbots. Entonces, a mí personalmente me dan mucha rabia los chatbots porque como que nunca tienen las respuestas de lo que yo necesito, pero la última vez que tuve que hacer una devolución de una camisa en un almacén, sí fue muy, muy fácil el tema de la devolución del dinero a través de un chatbot. Entonces, el chatbot lo que hace de alguna manera es utilizar Machine Learning, una técnica que específicamente es un árbol de decisión en el que básicamente identifica la necesidad, la persona y trata como de resolver lo que necesite. Entonces, en el caso que yo hice la devolución, pues digamos que el chatbot me decía como, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Y hay ciertas opciones. Aquí digamos que el Machine Learning juega un papel en el momento en el que identifica cuáles son las mayores, digamos que los mayores casos por los que las personas entran a los chats. Entonces, por ejemplo, son devoluciones, quejas o para preguntar sobre precios. Entonces ellos ya tienen identificados de casos anteriores de unos datos que hacen parte de este conjunto de entrenamiento, cuál es la mayoría como de preguntas que se tienen y entonces se entrenan para preguntar como si necesita esto, entonces hay que responder esto y si necesita esto, si responde esto, hay dos opciones. Si responde esta, le digo esta y si responde esta, le digo la otra. Entonces, es muy importante ahora el Machine Learning
para la atención también como al cliente. Los chatbots están acompañados además de otras, digamos que de otros métodos o de otras aplicaciones de inteligencia artificial, pero el Machine Learning está detrás haciendo lo que les acabo de contar. En el número 7, pues digamos que están unas aplicaciones que tienen que ver con todo el tema de finanzas, por ejemplo, de los bancos, de las aseguradoras, y hay como 5 áreas principales en las que Machine Learning se usa en el caso de las finanzas, de los bancos o de las aseguradoras. En el proceso pues, de automatización, por ejemplo, de datos para guardarlos, en el tema de seguridad, como lo que les acabo de decir, para evitar fraude, y en especial está que es el de scoring, que es básicamente, yo voy a ir a pedir, por ejemplo, un crédito o un seguro, y el banco o la aseguradora, digamos que de alguna manera deciden si darme ese crédito o ese seguro a mí. Entonces, en el momento en el que usa un banco o una aseguradora Machine Learning, es porque digamos que la máquina ha tenido un conjunto de entrenamiento en el que, por ejemplo, están todas las características de los clientes de los últimos 50 años que han pedido créditos, la mayoría de sus variables, por ejemplo, qué edad tienen, profesión, ingresos, dónde viven, estratos socioeconómicos, si tienen hijos, si tienen hipotecas, si tienen otros créditos, tarjetas de crédito, declaración de renta, todas las que quieran. Y por ejemplo, de esas personas quienes tienen crédito, pues también está todo el historial de si ha pagado bien, si ha pagado completo, si de pronto está reportado un data crédito o no. Y digamos que la máquina entonces empieza a aprender de alguna manera, por ejemplo, en un banco, quiénes son los buena paga, ¿cierto? Entonces, quiénes son los que pagan muy puntual o quiénes son los mala paga, quiénes son los que piden un crédito aquí, otro allá, no pagan o pagan atrasado siempre. Entonces se empieza a identificar estos patrones y empieza a aprender para que cuando llegue un cliente nuevo como yo, entonces yo digamos que la máquina me ayude a tomar la decisión de si darle o no el crédito a esa persona. Digamos que ya vamos a ver más adelante, pero de pronto va a existir esta pregunta en algún momento y no es que la máquina vaya a quitar, digamos que ese puesto de trabajo del analista, pero sí es una herramienta que le permite a través de los datos tomar una decisión más informada acerca de esta problemática particular. También Machine Learning está en el tema, por ejemplo, de los algoritmos que tienen los mismos bancos y aseguradoras, y la que les decía de las alertas, por ejemplo, antirrobo. Ellos, por ejemplo, ya también tienen desarrollados bots que permiten también, digamos que hacer como toda la atención al cliente mucho más rápida y fácil para muchos casos, no todos. Vamos a el ejemplo número 8, que es el reconocimiento de voz. No sé si ustedes usen mucho Siri o tengan un Google Home y en algún momento digan, hey Google, necesito tal cosa. Entonces, esto digamos que son unas herramientas que a través del reconocimiento de voz hacen uso de Machine Learning. Entonces, para nosotros puede ser muy fácil el reconocimiento de voz, de palabras e incluso de imágenes, pero para la máquina no. Entonces, para la máquina tiene que ser como todo un proceso de traducción, y digamos que entre más personas usen, le pregunten, pues digamos que más y más se va ajustando todo su algoritmo y su proceso de reconocimiento de voz. A mí muchas veces me pasa con mi Google Home que yo le digo, hey Google, play tal canción, y como que no la identifica bien o me pone otra canción. Entonces, digamos que esto tiene que ver mucho con todo el entrenamiento.
Perdón, es mi Google Home. Momento. Ya. Era mi Google Home que entendió todo lo que le acabo de decir y me está buscando por allá un reconocimiento de voz. Pero bueno, este es el octavo ejemplo y tiene que ver con, por ejemplo, reconocimiento. No sé si han usado ustedes en algún momento de su vida Shazam. Shazam es una aplicación en la que si yo estoy, bueno, cuando estábamos en los bares o en un café o en la casa de alguien y escuchaba una canción que me gustaba mucho, pues entonces abría esta aplicación, le daba clic en este circulito ahí azulito que aparece y identificaba cuál era la canción e incluso se conectaba con Spotify para que me pusiera como la canción o tuviera una lista de canciones que he buscado en Shazam. Este Shazam se ha vuelto para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, ya existe el Shazam de flores. Lo digo porque en la cuarentena también me he vuelto como muy amante de las plantas. Entonces yo no uso el Shazam que les estoy mostrando acá, que es el de las flores, que si uno le toma una foto, esta aplicación le dice qué flores, pero sí uso una aplicación que es cuando veo que una matica está como rara, le tomo una foto y la aplicación que uso dice como, bueno, puede ser falta de agua o falta de luz o lo que sea. Esto tiene que ver con Machine Learning. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el conjunto de datos con el que se entrenaron estas aplicaciones o la máquina en estas aplicaciones hace que ella pueda identificar con un pedacito de la canción y pueda, digamos que, encontrar un patrón de ritmo o de tiempo, identificarla con una canción. Y con las mates, pues seguramente es un conjunto de datos en el que hay se entrena la máquina con muchas fotos de plantas que se etiquetan y que después entonces al poner una foto, pues entonces ella identifica qué tipo de flor es o qué tipo de mal sufre la planta. Entonces, esos son los 8. Con la 9 son los traductores en línea. Ahora Google tiene digamos que su método que es el Google Neural Machine Translation y últimamente tiene esta opción de aquí atrás que traduce incluso, por ejemplo, señales de tránsito o menús de restaurantes, también los traduce. Y todo esto, pues digamos que tiene que ver con Machine Learning, ya que lo que permite es que después de tener entrenamiento con muchos textos, palabras, imágenes en muchos idiomas, pues entonces al ver uno digamos que con ciertas características, pues entonces pueda generar esta traducción. E incluso está la traducción en voz, que tiene también dentro del abanico Google Translate. Vamos a la 10, pero esta no es la última. Yo les traigo una ñapa de aplicación, pero esta 10 tiene que ver con nuestro email. En nuestro email hay Machine Learning y está en 3 partes importantes. La primera es en el spam. Entonces, el spam, por ejemplo, Gmail hace automáticamente como el spam de los diferentes correos y esto lo hace ya que a través de Machine Learning ha aprendido, por ejemplo, a través de los asuntos de los correos, cuáles son spam o también de quienes envían los correos, quienes también, digamos que pueden ser spam o ciertas direcciones o ciertos arroba tal que me dice que eso puede ser spam. Y en el segundo que están en la esquinita, creo que no se ve muy bien, pero son las respuestas automáticas que nos sugiere Gmail, incluso Outlook también lo hace. Por ejemplo, de un correo, él logra sugerir, por ejemplo, no sé si el correo dice puedes el viernes reunirnos a tal hora, las opciones automáticas es, claro, nos vemos ese día o no puedo,
reprogramamos la reunión. Entonces, todo esto tiene que ver con Machine Learning, cómo la máquina ha aprendido, por ejemplo, con un conjunto de datos, cuáles son posibles correos spam y cuáles, digamos que son posibles respuestas. Este es otro ejemplo en el mismo correo y es que nos hace clasificación de datos. En este caso, clasificación de correos. ¿Cuáles son correos de social media? ¿Cuáles son de promotions, updates o que son correos primarios como de alguien que me mandó un correo que necesito leer, de un correo que no son como de Google, de YouTube o de lo que sea? Entonces, esto todo, una vez más, lo aprende a través de Machine Learning. Ya tenemos algunas preguntas, las voy a responder al final como para que por si vienen más, entonces hagamos solo una sesión de preguntas. Voy a ir con la ñapa y esta es una de las aplicaciones que cuando yo empecé a aprender todo el tema de Machine Learning, fue como el que me dejó más boquiabierta y es todo el tema de reconocimiento facial y de imágenes. No sé si les ha pasado, pero cuando uno sube una imagen, por ejemplo, a Facebook, le sugiere quién es esa persona y muchas veces es muy acertado. Entonces, esto tiene que ver con reconocimiento facial y de imágenes y tiene que ver con Machine Learning. Nuestro Facebook, por ejemplo, mi cuenta, si yo subo una foto con mi mejor amiga, yo he subido tantas fotos con ella que seguramente, y digamos que en tantas ocasiones, antes de que existiera esta opción de la sugerencia, en tantas ocasiones yo la etiqueté a ella que Facebook e incluso los que tienen iPhone también pueden ir a su galería y en su galería hay como diferentes foticos de rostros donde él va identificando quiénes son parecidas y va entonces agrupando todas las fotos con Isabela, todas las fotos con David, todas las fotos con quien sea, ¿listo? Entonces, Facebook lo que hizo fue que cuando yo le etiqueté tantas fotos que estaba con Isabela, cuando yo subo una foto con ella, entonces Facebook lo que va a hacer es como, pues esta persona que está al lado de Laura es muy parecida a la de estas fotos, porque mira, tiene las cejas así, tiene gafas, tiene el pelo así, su sonrisa va un poco estirada o lo que sea, y los píxeles, las distancias, digamos que todos estos datos, claro, porque pues digamos que Facebook no mira las sonrisas, la nariz y esto, sino lo mira más como por píxeles, por distancias y vectores. Entonces lo que hace es que ya yo le he dado digamos que le he dado tanto entrenamiento que él ya sabe quién es Isabela cuando yo suba una foto y me va a sugerir etiquetarla a ella y no a otra persona. Entonces, eso tiene que ver mucho, es una técnica de Machine Learning que usa Facebook. Y con este tema de reconocimiento de imágenes, yo hice digamos que este experimento de buscar fotos de gatos en Google y todas las fotos que me salieron acá eran de gatos. Esto no es tan fácil para la máquina, reconocer rostros e imágenes no es fácil para las máquinas, pero digamos que, como les decía, de alguna manera logra después de un entrenamiento. Entonces, la siguiente foto es un poco más, digamos que decantado, puse fotos de gatitos, entonces esperaba gaticos bebés. Entonces, y me salieron unos gaticos demasiado tiernos que están acá. Esto, digamos, entonces tiene que ver con todo el entrenamiento que ha tenido la máquina, que cuando yo le doy una foto, cuando yo le doy un conjunto de datos en el que ellas se ha entrenado sabiendo qué fotos son de gatos, qué fotos son de perros, qué características tienen las fotos de perros, qué características tienen las fotos de gatos. Cuando yo le pida una foto por etiqueta, por ejemplo, de gato de perro, ella me va a sacar una foto de gato de perro, o cuando yo le muestre una foto y le diga esto es un gato o un perro, ella va a pasar por las diferentes capas de las diferentes características y como output me va a decir, esto que usted me acaba de mostrar es un gato, no es un perro. ¿Listo?
Y bueno, todo el tema de reconocimiento facial ha evolucionado tanto hasta el momento de los filtros. No sé si se acuerdan cuando empezó todos los filtros, que empezó con la del perrito, entonces uno duró mucho tiempo haciéndose fotos de la carita de perrito y sacando la lengua para que sacara la lengua. Después, entonces, esto empezó con Snapchat, que hizo este desarrollo. Después ya Instagram incluso lo hace y de hecho los filtros actuales son tan reales como este que está a la derecha, que me sirvió de broma para hacerle a mi novio en los últimos días, diciéndole que le había comprado un PlayStation 5. Esto que está acá es un filtro de Instagram, en el que uno toma la foto y parece como una caja encima. Yo puedo tomar la foto encima de mi mesa, de mi cama, entonces parece muy real, pero es un filtro. Esto tiene que ver todo con el reconocimiento facial y el machine learning que usan las redes sociales. Pero el reconocimiento facial y el reconocimiento de imágenes también ha traído ciertos temas sociales que son muy importantes de hablar, porque también ha traído discriminación, o no la ha traído, digamos que más bien la ha acentuado. Y el tema de la discriminación pues es importante, porque si bien ya los humanos sufrimos de estos sesgos, pues que las máquinas también lo hagan, pues digamos que es caer en esos errores que los mismos humanos tenemos. Esto que les voy a mostrar lo vi en una charla de la profesora María de Arteaga, que es una colombiana que es profesora asistente en la Escuela de Negocios de la Universidad de Texas en Austin. Recibió su doctorado en aprendizaje de máquinas y políticas públicas y trabaja como en todo este tema que a mí me parece muy interesante. Si quieren escucharla, síganla en Twitter porque da charlas muy constantemente en diferentes eventos. De hecho, ganó hace poco un grant, un premio de Google en todo el tema de Machine Learning por su trabajo de riesgos de discriminación en la inteligencia artificial. Ella tuvo una charla hace poco en este evento de Women in Data Science. Pueden ir al Facebook y ahí está el video, pueden escucharla. Yo voy a simplemente hablarles de algo que ella nos compartía, y era el riesgo de discriminación que se puede hacer a través de el reconocimiento facial. Esta es una investigación que hizo ProPublica, que es una ONG que de alguna manera estudió un algoritmo que se llama Compass, que se usa en Estados Unidos para de alguna manera clasificar a los reclusos con un riesgo entre 1 y 10, quienes son los que digamos que tienen mayor riesgo a reincidir, o quienes, por ejemplo, deberían estar encarcelados mientras toman su juicio, o quienes podrían estar, digamos que, en libertad condicional mientras toman su juicio, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo en el que tenemos 4 personas. Está en el lado izquierdo, tenemos a Dylan y a Bernard, en el que a quien se le puso, digamos que el mayor puntaje de peligrosidad, en este caso, o riesgo, es a Bernard, que es una persona negra, y a quien se le puso un riesgo de 3, que era muy bajo, era a Dylan. Cuando digamos que uno ve un poco cuáles fueron los hechos por los que se les acusó, a Vernon, perdón, a Dylan, bueno, acá no está, no, estas son de otras 2 personas. Aquí sí está el de James y Robert. Entonces, por ejemplo, a James, una vez más, riesgo 3, y Robert, riesgo 6. A estas personas, por ejemplo, James había cometido un delito de asalto agravado, de violencia doméstica, también un robo grande, tráfico de drogas, y mientras que Robert, que es la persona negra, cometió un delito menor de robo.
digamos que la máquina dijo que era más peligroso quien había cometido solo digamos, este delito a quien cometió el delito agravado sexual y el tráfico de drogas y el robo grande y el robo más, digamos que menor. Además, digamos que esto, digamos que fue un estudio en retrospectiva y quienes cometieron delitos después también estaba acá. Robert, que tenía un riesgo más alto, no cometió delitos, pero James, que sí tenía todos estos, digamos que agravantes y que fue catalogado como riesgo más bajo, sí tuvo después un delito, digamos que en su hoja de vida. Esto pasó con estas otras 4 personas. Aquí está Vernon y Brisha. Vernon tiene 2 robos a mano armada y un intento también armado. Su riesgo era 3 y de Brisha era 8 y ella había cometido 4 delitos menores juveniles. Quien volvió a reincidir fue Vernon, quien tenía el riesgo más bajo. Entonces, digamos que esta investigación no solo usó estos ejemplos, investigó más de 7,000 casos en los que digamos que concluyó que las máquinas estaban haciendo discriminación racial en este caso y que en este caso las personas negras estaba calificando de mayor peligrosidad, siendo que finalmente quienes cometieron mayores, por ejemplo, delitos y también reincidencias, pues digamos que no eran ellos en comparación con otros. Entonces, esto me lleva a hablar un poco de, bueno, todo esto es muy lindo, la tecnología entonces nos hace comprar, ver películas, pero también las matemáticas y en este caso el Machine Learning nos ayuda a construir una mejor sociedad y comunidad. Por eso se crea de alguna manera Machine Learning for the Developing World. De esto también lo habla y es una de las voceras, María de Arteaga. Tienen diferentes frentes, que es el tema de salud, economía, institución y la parte social. Entonces, todo el tema de cómo puede ayudarnos el Machine Learning, por ejemplo, de la erradicación de la malaria en los países en vía de desarrollo, cómo puede ayudarnos con los temas de educación, cómo puede ayudar a los países a hacer temas de exportación e importación, cómo puede ayudarnos a estudiar e investigar el tema de violencia. María de Arteaga tiene una investigación en tema de violencia contra las mujeres en Nicaragua usando Machine Learning y este es una investigación recomendada que es de Saavedra y Romero, que usaron una información, unos datos satelitales para estimar todo el tema de la minería ilegal en Colombia. Entonces, como todo, digamos que el uso del Machine Learning puede ayudarnos a prevenir, por ejemplo, desastres naturales y a disminuir y mitigar el riesgo de los mismos. Y este es, digamos que, una investigación que es muy importante y que también tiene que ver con todo el uso del Machine Learning como parte y como ayuda a la comunidad y a la sociedad. El Machine Learning se ha usado durante muchos años para la predicción de cáncer, por ejemplo, también en la parte de salud para lectura de algunos exámenes como los que nos hacen de rutina de colesterol, de todo esto, pero digamos que también en todo este desarrollo pues permite que también vayamos avanzando y también pues salvando vidas. Aquí ya para terminar voy a volver como al diagrama inicial que les presenté y aquí hay algunos ejemplos más que les puse de lo que tiene que ver con las aplicaciones y más o menos en qué lado del Machine Learning se encuentra. Y bueno, para terminar, pues todo esto de Machine Learning, muchos piensan que tiene que ver es con programación solamente y con sistemas. Y la verdad es que todas sus bases son las matemáticas. Este es un cómic que nos muestra que las raíces del Machine Learning son las estadísticas, las matemáticas. Y acá hay digamos, una gráfica que nos dice
¿qué temas se usan en matemáticas? Si acá hay estudiantes escuchando, seguramente estas materias hacen parte de muchas de las carreras, álgebra lineal, estadística y probabilidad, cálculo multivariado, algoritmos. Todo esto tiene que ver con Machine Learning, son las bases importantes de las matemáticas y también de Machine Learning. Este es una lista, un top sobre las habilidades que se tiene que tener para ser un data scientist, y entre esas primeras está la estadística, el análisis, que tiene que ver con matemáticas, sin duda, el Machine Learning, y bueno, aquí está el resto de las habilidades. Dentro de esas está la comunicación, que también a veces parece que no es importante y lo es, la visualización, las matemáticas, después iban cosas que a veces se creen más importantes y más avanzadas como el deep learning, pero que realmente se basan en todo eso anterior, software, y bueno, el resto aquí como que hay. Estos son los skills que piden la lista de trabajos. Esta es una investigación que se hizo en las diferentes plataformas como LinkedIn, cuáles son las habilidades que piden para ser data scientist. Uso de Python, R, que es donde se hace todo el tema de los modelos y métodos de Machine Learning, por ejemplo. Y estas estadísticas finales pues tienen que ver con cómo el Machine Learning pues ayuda también a la economía de las empresas. El Machine Learning ha encontrado funding, o sea, financiación en las aplicaciones, después en las plataformas, donde más, digamos que se usa es en todo el tema de riesgo, por ejemplo, lo que les hablaba de fraude, después, bueno, está la automatización, el trading, y en estos datos, por ejemplo, Netflix se ha ahorrado $1 billón haciendo uso de algoritmos de Machine Learning. Amazon logró que en 15 minutos, por ejemplo, sea un tiempo estimado de compra de las personas. Y todo esto ya ahora sí para finalizar, para decirles que nosotros somos datos todo el tiempo y estamos alimentando todos esos conjuntos de datos. Aquí esto es una gráfica que nos muestra cada minuto, por ejemplo, hay 319 nuevos usuarios en Twitter, en Zoom, cada minuto hay 200,000 hosts, en WhatsApp hay 41 millones de mensajes que se transmiten en un minuto. Y bueno, información como toda la data que se está generando día a día. Y bueno, ya ahora sí, para terminar, otras aplicaciones que el tiempo no nos da para contarles, pero que está bueno que averigüen con todo el tema de COVID. Por ejemplo, las cámaras incluso de seguridad logran identificar que ya venían trabajando para saber si en algunas empresas sí se usaba todo el tema de los trajes de seguridad, pues también pueden identificar si tenemos las máscaras, si estamos distanciados. Ya Machine Learning se está usando hasta para generar nuevas cervezas y perfumes y videojuegos para todos. Y ahora sí termino. Este es el canal que les contaba en el que van a encontrar información como esta. Ahí hablo un poco como de COVID. Bueno, hay videos de todos que pueden ingresar y listo. Muchas gracias. Ahora sí, creo que hay algunas preguntas. Entonces, gracias a ti, Laura. Caro, no sé si empiezo a responderlas. Bueno. Dale, de una. Listo. Entonces, pues la primera es, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial y el uso de Machine Learning pueden afectar o irrumpir en en la privacidad de nuestras vidas y qué tan legales? Bueno, les cuento que yo tengo, bueno, en otra charla o en la charla TED que yo hice, les contaba que, por ejemplo, cuando nosotros abrimos nuestra cuenta de Facebook, por la que seguramente todos están viendo esta charla, y le dimos aceptar términos y condiciones, y seguramente nadie leyó, ni siquiera yo creo que haya leído el contrato, le dijimos que aceptábamos que pudiera haber, por ejemplo, todas nuestras conversaciones de Messenger en Facebook. Eso hace que nosotros ya le hayamos dado el permiso para que ellos tengan acceso a estos datos, y por eso cuando chateas con alguien por Facebook y le dices como, mira, estoy buscando un vestido, pues aparecen de una vez todas las publicidades de vestidos. Entonces, esto digamos que todo ha sido de manera legal, porque nosotros
otorgamos esos permisos. Cuando, por ejemplo, nos metemos como en estos test de ¿qué princesa de Disney soy? Entonces uno entra y le dice sí, sí, aceptar, aceptar, y ahí está dando todos los permisos y la entrada para que puedan ver algunas de estas, digamos que algunos de estos son permisos que yo estoy otorgando, otras veces es la entrada para que puedan de manera ilegal entrar, pero por ejemplo WhatsApp sí no tiene eso. En WhatsApp, WhatsApp sí, digamos que si yo envío un mensaje a una persona, digamos que entra codificado y llega codificado a la otra persona, no, WhatsApp digamos que sí se blindó, entonces no tiene como esa forma en la que puede dar la información a las empresas que pagan, porque tuvo un problema con esto. Entonces WhatsApp se blinda, pero por ejemplo con Facebook y Messenger de Facebook, nosotros ya dimos esa autorización para hacerlo. Sin embargo, bueno, pues yo no sé tanto de seguridad informática. Nosotros tuvimos una charla con una matemática que es una dura en el tema, que se llama Valerie, y ella sí trabaja todo el tema de criptografía, y nos contaba es que básicamente nosotros también dábamos entradas muy fáciles a nuestros datos, pero datos, por ejemplo, como los que les hablaba hoy, de las búsquedas de Google, pues son datos que nosotros estamos dando de manera libre al hacer las búsquedas o al tener estas conversaciones en Facebook, entonces digamos que son legales en ese momento. Y la segunda pregunta es que si existen políticas que supervisen este tipo de tecnologías. Sí, digamos que existen algunas, pero lo que yo siento es que los desarrollos van más avanzados a las políticas y todo el tema legal que existe actualmente. Entonces, digamos que sí, todo el avance tecnológico va más adelante que todo el avance judicial. Y como legal, por decirlo así. Entonces, no sé, por ejemplo, con todo el tema que ha pasado con las plataformas de Uber y todo esto, que hace cuánto están aquí, pero digamos que todavía ni siquiera se ha logrado regular. Entonces, digamos que este sí es un proceso que está más atrás de todo el desarrollo tecnológico. Listo, esas son las que tenía, Caro. Aquí hay otra pregunta, Laura, que dice que, por ejemplo, el uso de estas tecnologías no implicaría una competencia bastante inequitativa contra el emprendedor inicial, que no podría contratar un servicio de Machine Learning, por ejemplo, como sí lo puede hacer las multinacionales o empresas con poder adquisitivo. Preguntan en el chat. Pues digamos que hay muchas aplicaciones que sí pueden estar cercanas a un emprendedor. A mí me pasa todo el tiempo en Instagram. O sea, lo que puede hacer, digamos, un emprendedor es que no hace exactamente digamos que no desarrolla exactamente los algoritmos de Machine Learning, sino que en este caso contrata servicios de Instagram o de Facebook para publicitar sus productos. Entonces ya lo que hace Instagram es que Instagram es el que hace uso de estos algoritmos para que tus productos lleguen a unos futuros clientes. A mí me han llegado, por ejemplo, promociones, pues no, publicidad de Instagram de varios emprendedores. Hace poco compré unos zapatos que me llegó fue por publicidad, y seguramente ellos no son los que desarrollan el tema, todos los algoritmos de Machine Learning. Sino que contratan en este caso a estas plataformas para que ellos, haciendo uso de estos métodos de Machine Learning, puedan brindar y publicitar tus productos. Entonces creo que esa sería una buena, como una buena forma. Dale, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo crees que ha avanzado el uso del Machine Learning en temas sobre el medio ambiente? Ok, eso es muy interesante. Yo les hablaba justamente de estos dos colombianos que han usado Machine Learning a través del uso de datos satelitales para todo el tema de detección de minería ilegal. También se ha hecho uso de Machine Learning para temas, por ejemplo, de riesgo medioambiental.
para, por ejemplo, extracción de hidrocarburos y cuidado, por ejemplo, de fuentes hídricas. Esto digamos que también ha avanzado y tiene mucho que ver con todo esto como que sí ha surgido en los últimos años, que tiene que ver con el uso de todas estas herramientas científicas para justamente el desarrollo de las sociedades y las comunidades. Perfecto, querida Laura. Entonces, con esto ya terminaríamos nuestra sesión del día de hoy de Aula 4.0, el espacio de clases abiertas de la Universidad Sergio Arboleda, para que no solo los sergistas, sino los usuarios en general se aproximen a los desafíos del mundo 4.0, la cuarta revolución industrial, las tecnologías 4.0 que han propiciado tantos cambios en nuestras vidas. Entonces, Laura, de nuevo, muchas gracias por haber participado en la sesión de hoy. No, muchas gracias por la invitación, espero que les haya gustado, espero que se hayan aprendido de dónde pueden ver Machine Learning, matemáticas, se animen a estudiarlo, de pronto si son emprendedores a usarlo, a aprenderlo. Ahorita hay también muchos cursos para aprender Machine Learning, para aprender todas estas, digamos que, formas de potenciar también los negocios, que pueden encontrarlo en plataformas virtuales, pero también, por ejemplo, en cursos como nuestros diplomados, nuestros cursos, ahí también pueden aprender. Y bueno, hay recomendación para las personas, por ejemplo, que están interesadas en todo el tema de por ejemplo, de lo que les hablaba del riesgo de discriminación. Vean a María de Arteaga, también lean investigaciones, por ejemplo, si les interesa el tema del cáncer, como todo esto, hay de todos los niveles para aprender Machine Learning, pero bueno, pues espero que haya sido un espacio de mucho aprendizaje para todos y para todas. Claro que sí, Laura, muchas gracias. Y con esto entonces finalizamos la sesión de hoy. Muchas gracias a las personas, a los usuarios, a los sergistas y a los usuarios en general que se conectaron. Recuerden que el próximo miércoles estaremos nuevamente conectados a través de Aula 4.0 con otro tema acerca de la cuarta revolución industrial. A todos muchas gracias por conectarse. Feliz tarde.